tenemos un tema, como ya nos caracteriza, de completo interés. Y para ello hemos hecho un enlace internacional. En este caso, nos vamos hasta la hermosa ciudad de Guatemala, la ciudad de la eterna primavera, y hasta ahí nos vamos a comunicar con Carlos de Santiago. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado, un placer desde la hermosa ciudad de Guatemala, ciudad de la eterna primavera, que hoy está con un poco de fresquito, pero bueno, ha hecho un día espléndido con mucho sol, muy bonito como todos los días en Guatemala. Definitivo, es una ciudad muy verde y sabemos que, como bien comentas, el clima es parte de las características que tiene la hermosa ciudad de Guatemala. Ajá, cabal, como dicen aquí. Hay que advertir a la audiencia que no es que hable raro, es que soy español, pero vivo en Guatemala desde hace 14 años. Bueno, precisamente, y era parte de, cruzaste el charco como usualmente le decimos, en ese caso, Carlos. Ajá, desde el 2005 llevo acá. Desde el 2005. Bueno, recordarle a todas las personas que están pendientes, a todas las personas que están en el tráfico frente a la cabina principal, estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live, nos encuentra como Conexión 504. De igual manera, generamos podcasts que los pueden descargar en Spotify. Tenemos también la oportunidad de transmitir a través de Instagram y YouTube, así que estamos en todas las redes sociales disponibles y desde ahí pues te llevamos temas de mucho interés y temas que al final pues construyen. Todo esto lo hacemos bajo nuestros pilares eco, educar, capacitar y orientar a cada uno de los ciudadanos de Honduras y del mundo a través de las redes sociales. Carlos, quiero hacer una pequeña introducción para que no nos lleve toda la hora, ¿verdad?, acerca de quién es Carlos de Santiago. Director comercial y administrativo, coach ejecutivo, consultor de negocios, capacitador y conferencista internacional con más de 30 años de experiencia en el mundo corporativo, coach neurolingüístico por Coaching Networking, certificado en John Maxwell, Scrum Master, ingeniero de la Universidad de Madrid, España, y un posgrado en Administración de Empresas. ¿Lo dije bien, Carlos? Sí, perfecto. Cuando el currículum de alguien es tan largo es porque ya es un poco viejo, pero bueno, No, está bien. nosotros le decimos juventud acumulada en ese caso, Carlos. Ajá, ok, me parece. Rápidamente, Carlos, y quiero aprovechar para presentarle al público, al sensacional público de este programa Conexión 504, el tema de hoy. ¿Cómo definimos metas inteligentes y objetivos sensatos? Metas inteligentes y objetivos sensatos. Vamos a analizar esas dos frases, esas dos palabras a través de la descripción del programa. Quiero hacer referencia en este caso, Carlos, me llegó una noticia por ahí, el libro Gerente de Cambio, es de tu autoría. Cuéntanos un poco. Ok, bueno, pues sí, es un proyecto de 8 meses. Es mi tercer hijo, como ya me dicen por ahí algunos amigos. Y bueno, pues sí, acaba de salir hace bien poquito que nos lo entregó la imprenta y precisamente el día de hoy sale a la venta aquí en Guatemala en librerías. Y bueno, pues el libro Gerente del Cambio, pues es un proyecto acometido entre 3 amigos, 3 colegas, 3 profesionales del ámbito corporativo, del ámbito gerencial y del ámbito del coaching aquí en Guatemala. Ramiro Ponce, por un lado, Carlos Andrade y mi persona, servidor. Interesante, una oportunidad importante de poder compartir tus conocimientos y las vivencias ejecutivas, vamos a decirlo desde este punto de vista, a través de una obra literaria, bueno, de un libro en este caso que has preparado para todo el público de Guatemala y por qué no decirlo de Centroamérica. Bueno, ya veremos, todo se andará. De momento empezamos, ¿cómo dice la metodología Kaizen? Un camino de 1000 millas, creo que dice, o 1000 kilómetros empieza por el primer paso, ¿no? Pues esto es Así así. es. Y ahí comenzamos precisamente con esa gran oportunidad que nos brindas. Y haciendo referencia precisamente al libro, el libro lleva por nombre Gerente del Cambio. Me encantaría conversar contigo respecto a ese tema. ¿Qué es un gerente de cambio y cómo se acopla a nuestra realidad? Porque muchos de los que trabajamos, y para tu información comentarte, transmitimos desde San Pedro Sula. San Pedro Sula es la capital industrial de Honduras, queda aproximadamente a 250 kilómetros de la capital, muy cercano precisamente a Guatemala, como bien conocerás, y es la zona pues donde se realiza toda la parte industrial, ¿verdad? La fortaleza económica radica en la zona norte y en específico en San Pedro Sula. Y todos, muchos de los que trabajamos, todos tenemos un gerente, somos gerentes en algunos casos, o tenemos esa figura
de liderazgo. ¿Cómo trabajamos el término gerente de cambio? ¿Cómo lo acoplamos a nuestra realidad? Ok. Bueno, antes de entrar a responder tu pregunta, comentarte que conozco la hermosa Honduras, conozco Tela, conozco Tegus, conozco San Pedro, conozco la Ceiba y conozco las Islas de la Bahía. No las tres, conozco dos nada más, Roatán y Utila. Oh, ¿qué te digo? Pues ya conoces mucho de nuestra geografía. Así una pizca de todos los bello y hermoso de este país, 5 estrellas que tenemos para ofrecerle al mundo. Wow, los buceos que he hecho en Utila y en Roatán no tienen nombre. Imagínate esa gran oportunidad que tenemos nosotros, que lo tenemos, bueno, no a la vuelta de la esquina, pero cercano, ¿verdad? Tela es una ciudad en la que conduces 85, 86 kilómetros desde San Pedro Sula y rápido tenés unas playas de nivel mundial, unas cosas increíbles que todos tenemos la dicha de poder visitarlas en cualquier momento. Ajá, lo puedo confirmar, lo puedo confirmar. Qué Bueno, bueno pues que has entrando estado por ya, aquí, cuéntanos. ok, pues entrando a tu pregunta, Héctor, ¿qué es un gerente de cambio o un gerente del cambio? En la situación actual en la que nos encontramos en el mundo, con todos los cambios tecnológicos que están afectando, queramos o no queramos reconocerlo, a las relaciones entre las personas, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de relacionarnos, las expectativas que tenemos unos de otros, etcétera. Al final, relaciones humanas, relaciones entre personas. Al final, un gerente del cambio es una persona que va a gestionar, que va a liderar un cambio. Y cambios los estamos viviendo todos los días. De hecho, pues la vida es un cambio desde que nacemos hasta que nos morimos. Estamos constantemente cambiando a nivel biológico y estamos constantemente cambiando a nivel de lo que pensamos, todas las interacciones que tenemos con nuestro entorno. En definitiva, el cambio es un amigo, pero muchos lo vemos como un enemigo hasta que empezamos a entrar en lo que es gestionar un cambio. Yo el cambio hace años lo veía como un enemigo, como un obstáculo, como un monstruo de 7 cabezas, ¿no? Pero al final, cuando ya te vas metiendo en este mundo de la gestión del cambio y lo importante que es no solo para las organizaciones, sino también para tu propia vida personal, para tu propio desarrollo personal, para tu crecimiento como persona, al final el cambio se acaba volviendo un amigo tuyo. Es alguien con el que paseas todos los días de la mano sin darte cuenta realmente. Entonces, un gerente del cambio es alguien que tiene esa consciencia, que es consciente de que la vida es un cambio y la vida empresarial es un cambio y cada día más es un cambio. Entonces, el gerente del cambio tiene que estar preparado para poder acometer esos cambios. Lo más importante de un cambio es su sostenibilidad. Entonces, todas las estrategias, todas las metodologías, todas nuestras acciones y todas nuestras decisiones como gerente de un cambio tienen que ir orientadas a esa sostenibilidad, que es el objetivo de cualquier cambio. Por ejemplo, Héctor, si tú quieres cambiar, digamos, que un hábito que tú tengas ahora mismo, me voy a inventar. Imagínate que te encanta comer helados y te comes 4 helados al día, pero tú sabes que eso pues, no es bueno para tu salud, por la lactosa, por el azúcar, por un montón de cosas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues yo voy a reducir esto a un helado al día y luego lo reduciré a un helado cada 3 días. Tienes una estrategia, tienes un plan, ¿no? Pero va a suponer un cambio, es un cambio. Entonces te estás empezando a hacer amigo del cambio, tiene que haber una estrategia, pero sobre todo el cambio se va a dar si tú primero eres consciente de la necesidad del cambio. Y aquí entramos en otro factor bien importante. Dijimos que el objetivo de un cambio es su sostenibilidad, pero para poder alcanzar esa sostenibilidad, tú tienes que autoliderarte para que seas consistente en el plan y te apegues al plan o a la estrategia que hayas definido para conseguir ese cambio. Cuando hablamos a nivel de empresas, a nivel corporativo, evidentemente uno trabaja con equipos. Cuando estás liderando un equipo, lo primero es el sentido de urgencia. John Kotter, que es un experto en cambios, precisamente lo que más recomienda, el primer punto que recomienda es no ser excesivamente condescendiente con las personas de tu equipo o con tu entorno laboral o contigo mismo, si es un cambio personal, a la hora de acometer un cambio. Es bueno ese sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque ya hay una decisión tomada. Si es a nivel corporativo, es una decisión tomada. El cambio va.
¿Te resistes? Ok, habrá consecuencias. ¿No te resistes? Bienvenido al cambio. Y entonces empiezas a trabajar con esos agentes positivos del cambio que te van a ayudar a potencializar, a agilizar y a hacer más rápido y menos doloroso el cambio. Y esto me recuerda para, digamos que, advertir a todo el mundo de algo que es bien evidente. Los cambios duelen, claro que duelen. Los cambios no son indoloros, claro que duelen porque nos cuesta cambiar. Está en nuestro ADN, está en nuestra biología. Nos cuesta cambiar. Estamos programados para no querer cambiar, para ahorrar energía. El órgano que más energía consume del cuerpo es el cerebro. Si estamos programados para ahorrar energía y el cerebro sufre ante un cambio, ¿qué va a pasar? El rechazo del cambio, evidentemente. Es casi un acto reflejo, podría decir. Entonces, ese sentido de urgencia es bien importante. A nivel individual, ese sentido de urgencia tiene que suceder igual que en una corporación o en una empresa. Tú tienes que tener ese sentido de urgencia y ponerte algunos pequeños, no sé si llamarlos castigos o llamarlos notas, post-its, advertencias, pero que te digan, Carlos, te estás tomando 5 helados al día, o Héctor, te estás tomando 3 helados al día. ¿Qué onda? ¿No? Como dicen aquí. Entonces, tienes que cambiar ese hábito y además, no porque lo tengas que cambiar, sino porque has decidido cambiarlo. Tienes que ser coherente con tu decisión. Si es una decisión, tienes que ejecutarla. Me encanta cómo lo abordas siempre con el tema del sentido de urgencia y el hecho de cero permisividad, ¿verdad? Que es un tema que tenemos que trabajar mucho en Latinoamérica una vez que definimos un cambio. Como bien comentas, si definimos el cambio, adelante, va porque va. Y eso no solamente a nivel corporativo, a nivel ejecutivo, sino también a nivel personal. Tenemos que nosotros ser congruentes con aquellas decisiones que tomamos y buscar las maneras, desde el punto de vista objetivo, de lograrlos en el menor tiempo posible y a toda costa. Como bien decías, no es un tema indoloro, va a doler, porque así mismo crecer duele, ¿verdad? Efectivamente. Lo que sí está en nuestra mano es hacer que ese dolor tenga la menor intensidad posible y dure lo menos posible. Eso sí es controlable, eso sí es gestionable, eso sí se puede liderar. Y ahí es donde entra precisamente la capacidad que tengamos nosotros para poder aceptar ese cambio. La apertura al cambio, sabemos y nos conocemos como seres humanos de que no es que estamos así muy asiduos al cambio, aunque es lo más común, aunque es el factor común y determinante en nuestras vidas el cambio, definitivamente no nos acoplamos a esa idea. Y es de ahí donde nos tenemos que atacar para buscar la manera de agilizarlos en el corto tiempo, como bien indicas, y que sea lo menos, que dure el menor tiempo posible y con la menor cantidad de dolor que se pueda en ese caso. Correcto. En este caso, las observaciones, Carlos, y para las empresas y las corporaciones, también les duelen los cambios. Y hay muchas situaciones que trascienden y que ocurren dentro de las organizaciones cuando están los cambios a la puerta de la esquina. Correcto. De hecho, uno de los dolores más evidentes y en función del estilo de liderazgo o de la cultura empresarial suelen ser los costos. Cuando hay un cambio, la gente se vuelve menos productiva. Lo voy a repetir. Cuando hay un cambio, cuando hay una transición, mejor dicho, porque cuando hay un cambio, quizás yo podría estar siendo interpretado como que ya ha sucedido el cambio. Lo difícil es la transición del estado A al estado B, pero lo que duele es la transición. Entonces, el más evidente suelen ser los costos, suelen ser los resultados, suelen ser los KPIs famosos, la rentabilidad, el margen bruto, el nivel de satisfacción de nuestros clientes. Todo eso se resiente ante un cambio. ¿Qué podemos hacer? Si somos conscientes del cambio, si hemos asumido que va el cambio y si empezamos a establecer ese sentido de urgencia y empezamos a rodearnos de personas que nos han comprado el cambio, es decir, ya tenemos agentes positivos, combinamos todo esto y es más sencillo acometer el dolor y también acometer esa bajada temporal de productividad o de desempeño de las personas. Las empresas con culturas corporativas más avanzadas o más maduras, que entienden que va a haber una bajada de productividad y de desempeño durante un cambio, lo que hacen es adaptar temporalmente las metas de las personas. ¿Para qué? Precisamente para reducir ese dolor. Porque imagínate que yo te estoy midiendo a ti en base a un parámetro, yo sé que ese parámetro
va a estar menos cumplido durante los próximos 3 o 6 meses y te sigo midiendo exactamente por el mismo parámetro. Estoy siendo injusto contigo, definitivamente. Claro, claro. Ve qué interesante. Y para todo el público que nos escucha a través de la frecuencia del 96.1 y en específico también a través de las redes sociales como Conexión 504, hablamos de la resistencia al cambio en esta primera parte, precisamente alineándonos al libro Gerente de Cambio. Y cuando hablamos de un cambio, no se imaginen solamente el hecho de un cambio corporativo, grandes estructuras, grandes metodologías. El cambio puede ser un cambio de posición en ese caso, Carlos, para una Sí, persona, un sí. movimiento de una jefatura, un nuevo supervisor, un nuevo jefe. Esos son los cambios que son transiciones que también las corporaciones y nosotros como personas vivimos en las empresas. Sí, totalmente. Un cambio es un cambio. Puede ser más grande, más pequeñito, afectarme más, afectarme menos, pero no deja de ser un cambio porque rompe con mi quehacer diario, con mi statu quo personal, conmigo mismo, con mi zona de confort, ¿no? Entonces, un cambio se puede aparecer de múltiples formas, más complicados, menos complicados, más grandes, menos grandes. A mí hay un parámetro que me gusta mucho medir a nivel colectivo. Siempre mi tendencia es irme hacia el ámbito corporativo y donde veamos que hay conexión con la parte personal, pues entre los dos, si quieres, la hacemos. Pero en el ámbito corporativo hay un efecto que me compartió un líder empresarial aquí en Guatemala, que además aparece su entrevista en el libro, por cierto, donde mencionaba el efecto maratón. Y es muy interesante porque lo que dice el efecto maratón es que las personas que van al principio de una maratón grande, donde hay miles de participantes y son pues 42 kilómetros, creo que es un maratón en total, Así pues es. los que van al principio, que salen antes, que suelen ser los más profesionales o los que están más entrenados, están viendo un territorio, están viendo un paisaje, están viendo unas personas y están viendo unas condiciones de entorno diferentes a los de las personas que aún ni siquiera han salido de la línea de salida. No han arrancado todavía y estas personas a lo mejor ya llevan 500 metros, 600 metros, ya han cubierto el primer kilómetro. Entonces, el cambio tiene lugar hasta que la última persona de la corporación ha cambiado. Y a eso se le llama efecto maratón. Ve cómo va de la mano también con con lo que comentabas, precisamente a cómo acompañar el cambio, y es rodearte de aquellas personas que ya te compraron la idea o que ya son parte de tu equipo. Eso puede apoyar para que esa evolución se dé en el menor tiempo posible y con el menor impacto, que es lo que al final buscamos. Puede apoyar y de hecho apoya. Además, es la primera estrategia más importante, empezar a tener tu pequeño círculo de personas que ya son agentes positivos del cambio. Ya han comprado el cambio, están convencidos, no hay que convencerles de nada. Podrán tener dudas, podrán tener preguntas, podrán tener cuestiones que se puedan abordar a posteriori, cuando ya el cambio ya esté más desarrollado, cuando esté en fase de implementación, etcétera. Pero son personas que ya están en el barco, ya se han subido, ya son parte del cambio simplemente por la actitud que están demostrando y por las ganas de apoyar e incentivar el cambio. Eso hay que aprovecharlo, eso es oro, eso es oro. Definitivo. Y ese cambio del cual estamos conversando ahorita nos da pie para formular o para hablar y adentrarnos un poco en el libro que bien escribiste, ¿verdad? Con el equipo que comentaste al inicio, y a centrarnos un poco en el tema que definimos al inicio. Hablamos de metas inteligentes y objetivos sensatos. Ya hablamos en la primera parte del gerente de cambio, del cambio como tal, de lo que puede doler un cambio, de qué es un cambio, casi lo definimos así en una conversación rápida. Entremos un poco en materia. Metas inteligentes y objetivos sensatos. En primera instancia, ¿cuál es la importancia de establecer metas y objetivos sensatos? Metas, y me agrada el calificativo que utilizaste. Metas inteligentes y objetivos sensatos en este caso. Ok. ¿Cuántas veces, Héctor, no termina una reunión? Y estoy seguro que ahí en la radio también os pasa, y termináis sin un plan. Habéis tomado una decisión y no hay plan. El plan no se ha concretado. Hay un montón de ideas, un montón de opiniones, algunos a favor, otros en contra, pero termina la reunión y no hay un plan. Y el plan no quiero decir con todo el lujo de detalle de lo que se va a hacer, sino quién se va a encargar de qué y para cuándo lo va a tener listo y va a tener un feedback o una retroalimentación o un informe sobre lo que se ha decidido para arrancar el siguiente paso. Eso lamentablemente es muy común.
Entonces, este es uno de los primeros pilares de las metas inteligentes y de los objetivos sensatos. El ser conscientes de que cuando tomamos una decisión y esta decisión va a derivar en un plan, ese plan tiene que tener una meta. Tiene que tener una meta. Un Y si tiene una responsable meta, y un objetivo. correcto. Y si tiene una meta, yo voy a poder observar la evolución hacia la meta. A mí hay una frase que me encanta utilizar en mis talleres, en mis capacitaciones y también con mi equipo de trabajo. Lo que no se observa no se mide, lo que no se mide no se mejora. Es así de sencillo, así de simple, me funciona súper bien y hago elevar el nivel de conciencia de las personas sobre la relevancia de estar observando parámetros críticos o parámetros relevantes de un negocio, de una empresa, de un departamento o de un determinado comportamiento de alguien, ¿no? Porque todo se puede medir. Si lo puedes observar, lo puedes medir. Existe hasta el sonrisómetro en el lobby de un hotel, Héctor, a través de Así. las cámaras. Yo puedo definir mi KPI del sonrisómetro y decidir que cada 15 minutos o cada 45 minutos voy a tomarle una fotografía a la persona que está en el lobby y ver qué porcentaje de todas las fotografías que le tomo a esa persona está con una actitud agradable, amable, no digo con una sonrisa de oreja a oreja, pero que digas, mira, tiene una cara agradable, wow, si es que está de cara al público, tiene que tener una actitud de servicio y una actitud agradable para que la gente se sienta a gusto con la primera persona que le va a recibir al llegar al lobby del hotel. Hasta eso se puede medir. ¿Por qué? Porque lo voy a observar. Sonrisómetro. Correcto. Entonces, si lo observo, lo mido. Si lo mido, lo mejoro. Así es. Entonces, yo conozco una frase muy similar, ¿verdad? Que solo se consigue lo que se persigue y se mide. Y que va muy de la mano con lo que acabas de comentar. Pero me llama mucho la atención el tema ese del sonrisómetro, ¿verdad? Y es cierto, al final puedes evaluarlo. Cada 15 minutos tomar una fotografía de la persona que está en atención al cliente. Y le pregunto a las personas que están escuchando en este momento el programa y que trabajan en el área de servicio al cliente o en alguna de las diversas áreas que tienen que ver con la atención. Si le tomaran a usted una foto cada 15 minutos y tuviera la oportunidad de evaluarse usted, ¿cuál sería la nota que usted se pusiera? Ponga que le tomaron 10 fotos y de esas 10 fotos usted me dirá cuántas salieron buenas y cuántas no. Y esa es precisamente la percepción que el cliente tiene cuando entra a un negocio. Te lo digo, Carlos, que has visitado nuestro país, cuando llegamos a un lugar donde compras una baleada, deliciosa baleada, cuando entras a un lugar y compras una fruta, compras un jugo o sencillamente vas a adquirir un artículo o un servicio, ¿cuántas de las veces que llegas y te reciben con una sonrisa? Hasta Ajá. eso es medible, como bien comentas. Sí, sí, hasta eso es medible. Mira, otro parámetro bien importante, antes comenté lo del tema de terminar una reunión sin un plan, es, una vez que tienes el plan, no dar el seguimiento adecuado al plan. Ese es el otro gran pecado de muchas personas, de muchos gerentes, de muchos supervisores, de muchos líderes en general, ¿no? Entonces, terminar una reunión sin un plan es pecado, pero es más pecado todavía no dar seguimiento al plan una vez que tienes el plan. O en ese tema, Carlos, también, y voy a construir sobre lo que indicas, el hecho, esas reuniones con N cantidad de objetivos en una misma hoja, ¿verdad? O sea, tienes N cantidad de metas trazadas o definidas y que de repente no todas se les da el seguimiento correcto que se requiere, por ende no vas a llegar al objetivo, no hay manera de hacerlo. A mí me toca Cortita recordar y al muchas pie, decimos veces, nosotros. sí, cabal. A mí me toca recordar muchas veces a la gente lo que significa la K de un KPI, de un indicador de desempeño, ¿no? Que es Key. Key significa importante, relevante, que realmente merezca la pena. Tú cuando vas en el carro no vas mirando constantemente el nivel de combustible ni las revoluciones del carro. Las chequeas de vez en cuando, porque sabes que normalmente no dan problemas, no es relevante para que el carro siga funcionando. Ahora, si tú en uno de esos chequeos que haces cada X tiempo ves, observas que el tanque de combustible está a punto de entrar en la reserva, a partir de ese momento empiezas a chequear con mayor frecuencia y ese indicador se te empieza a volver key, salvo que pases por una gasolinera y llenes el depósito, evidentemente, ¿no? En el Claro. caso de las empresas sucede exactamente lo mismo. Hay indicadores que son simplemente para mantener y otros indicadores
que sirven para que no se te caiga el negocio, no se te caiga el desempeño, no afectes la calidad de un producto o no afectes la calidad de un servicio, ¿no? Y si tú conoces bien tu negocio, si conoces bien el giro del negocio, sabes cuáles son esos indicadores que realmente impactan positiva o negativamente en el negocio. Y esos son los que hay que dar seguimiento. Entonces, centrándonos ya en el tema de las metas tienen que ir dirigidas de forma inteligente hacia esos indicadores que realmente son importantes o relevantes para el negocio, ¿sí? Entonces, Interesante. las metas, lo primero de todo es que nos dan dirección. Cuando tú tienes ya metas establecidas, nos dan una dirección. Nos están diciendo, tienes que ir por aquí. Hay un cierto margen de maniobra, porque las metas pues, normalmente no son tan cerradas, ¿de acuerdo? Hay un cierto margen de maniobra, pero te dan una dirección. En segundo lugar, nos dan un sentido de logro a medida que nos vamos acercando hacia la meta. Y eso es importante porque genera motivación. Y al generar motivación genera energía. Y al generar energía generamos unas sustancias biológicas bien interesantes, que es la dopamina, que te ayuda muchísimo a sentirte bien. Es una de las enzimas del bienestar. Y entonces, pues te sientes de repente más feliz, más contento en el trabajo. Tú puedes llegar a hilar todo eso, a conectar todo eso y al final, pues resulta que el motivo por el cual tú te desempeñas mejor resulta que tiene un origen biológico. Pero es verdad, es cierto, es como cuando nos sentimos deprimidos, que nuestra tendencia natural es a sentirnos más deprimidos todavía, más tristes todavía. Tiene su explicación biológica y son enzimas que genera nuestro cuerpo, ¿no? Y en tercer lugar, si yo no tengo las metas a la vista, y las estoy repitiendo constantemente y estoy haciendo énfasis sobre ella, entonces realmente están fuera de nuestra mente. Yo tengo que estar consciente de hacia dónde voy y qué necesito lograr. Y eso tiene que estar presente. Es como cuando nosotros, si creemos realmente en la fuerza de la atracción, la fuerza universal de la atracción, pues tú tienes que escribir tus metas personales, creértelas, ponerlas por escrito. Una vez que las has pensado y las has puesto en el papel, ya las has pensado mínimo 2 veces. Y además te las vas repitiendo, lo vas leyendo, lo vas viendo. Entonces, la meta está presente en tu vida. Y si la meta está presente en tu vida, ¡clas! ¿Magia? No, no es magia. Es simplemente estar viendo constantemente la dirección y el objetivo que tú quieres lograr. Si todos esos parámetros racionales, esas metas inteligentes, están enfocadas hacia algo que se puede medir, que es específico, que es realista, que es relevante y está acotado en el tiempo, esa meta se vuelve un objetivo sensato, porque ya tengo los ingredientes de la fórmula para poder cocinar algo que va a estar muy rico y que va a ser el logro del objetivo. Definitivo. Carlos, con tu experiencia y con todo ese cúmulo de empresas que has logrado asesorar y generarle su consultoría al respecto, ¿hay algún caso en el que llegaste y dijiste cómo se funciona aquí si no tienen ni las metas básicas o no tienen los objetivos claros? ¿Algún caso de esos que nos puedas compartir? Ok, es más común de lo que nos pensamos, Héctor. Es muy común encontrarse empresas que andan un poco o bastante perdidas en algún caso, justamente en cuanto a lo que mencionas, ¿no? Ahí mi receta normalmente o mi diagnóstico normalmente es trabajar primero la cultura de empresa. No puedes volver a las personas conscientes a medir, a reportar, a estar siguiendo y persiguiendo un objetivo, a estar consciente de la dirección hacia la meta, si primero la cultura de la empresa no te lleva a que las personas trabajen de esa forma. Entonces, lo que yo suelo trabajar primero es la cultura de la empresa. Y como la gente hace lo que ve, según dice mi mentor John Maxwell, pues al final, ¿dónde te tienes que enfocarte primero? En la cabeza de la organización. Si la cabeza de la organización, si el top management de la empresa predica bien con el ejemplo, modela esos comportamientos, esas actitudes, esas habilidades y ese liderazgo y esa forma de trabajar, adivina qué va a pasar por abajo. Los van a acabar copiando. Y si hay alguien que no copia esa nueva cultura para la empresa, quizás esa persona debería estar trabajando para la competencia.
O precisamente se le puede ascender a la categoría de cliente, decimos nosotros en algún lugar, ¿verdad? El cliente es lo más Efectivamente, importante, ¿verdad? efectivamente. Ve qué interesante la perspectiva y como bien indicas, nos encontramos muchas organizaciones, muchas empresas al final que de repente no tienen muy claro su objetivo, muy claras sus metas y que requieren ayuda y apoyo. Y como bien comentas también, voy a hacer referencia a lo que indica, es más común de lo que creemos. Si así están las empresas, que en este caso lideran la economía de la sociedad, en este caso, vamos a decirlo así, ¿cómo estamos nosotros entonces? ¿Tenemos nosotros Exactamente igual. metas claras y objetivas? Exactamente igual, porque creemos o pensamos que las metas y los objetivos son solo para las empresas, para el trabajo, pero también son para nosotros. Y ahí hay un concepto bien interesante. Recomiendo el libro a los escuchas, a los radioyentes. Imagino que tú lo has leído, si no te lo súper recomiendo, que es El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. Es un libro excelente, buenísimo. Habla sobre el autoliderazgo. Y el autoliderazgo habla también sobre la importancia de los hábitos, la importancia de la disciplina, la importancia de la consistencia, la importancia de estarte midiendo, porque compites contra ti mismo. Al final, tú cuando quieres acometer un cambio o lograr una meta, estás compitiendo contra ti mismo. Así es. Fíjate, Carlos, que voy a hacer referencia a algo que ha sucedido en los últimos días y que fue noticia tanto en Guatemala, en México, como en Honduras. En específico, hablo de una competencia que se dio en una cadena televisiva. Por ahí me imagino que la has escuchado. Y participó un joven de Guatemala y una niña de Honduras, Angie Flores, que fue quien participó por Honduras. Y en la final, pues sucedieron algunas cosas ahí. Pero me llama mucho la atención, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, la academia, se llama, ahí están los muchachos en plena competencia. Me llama mucho la atención que cuando entrevistan al final a cada uno de los concursantes, fue una cantidad de alumnos los que iniciaron la carrera y al final finalizan 4 o 5, dice lo que me llevo al finalizar esta academia, y lo decía Angie en ese caso, y tuvimos la oportunidad de leerlo hoy en algunos de los diarios, porque hoy llegó al país y se le dio una bienvenida muy importante, y felicidades a ella, porque la verdad es que es una gran artista. Si no has tenido la oportunidad de escucharla, te invito, Angie Flores, puedes escucharla, y ahí vas a darte cuenta de quién te comento, una niña de 19 años. En 4 meses, él dice que lo que más le sorprendió a ella fue darse cuenta de su potencial, conocer esa capacidad que tiene y que gracias a la educación y al seguimiento y a esas metas claras que tenían definidas en ese concurso y en esos 4 meses que vivió esta niña en internado, que es como un internado, Ajá. la llevaron a darse cuenta de sus capacidades, sencillamente con seguimiento, Carlos, con objetivos claros y con metas bien definidas, que era al final llegar a ser un artista de primer nivel o tener las bases para lograrlo. Entonces, lo mismo nos puede suceder a nosotros en cualquier ámbito de nuestra vida. Totalmente de acuerdo. Es más, si estuviera Angie ahí contigo en el estudio, le preguntaría para que me confirmara, te confirmara y nos confirmara que lo hizo con mucho miedo, pero lo hizo. Fíjate que, y hablamos del caso al final, fue una transmisión de 24 horas y durante las transmisiones vos veías que ella se caía, lloraba, esto, aquello, pero siempre se reponía con el apoyo de los líderes y los maestros que tenía. Y traigo este ejemplo para todas las personas que nos escuchan, para todas las personas que están pendientes de la señal, los radioescuchas, que nos ven, que nos escuchan a través del 96.1 de Freedom y de igual manera a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Conexión 504. Hay muchas metas y muchos objetivos que nosotros podemos lograr sencillamente trazándolo y dándole el seguimiento de vida que nos permita lograrlos paso a paso. Como bien comentas, que el tiempo no sea muy lejano, sino que nos permita alcanzar y que paso a paso, como Kaizen, lleguemos a esa meta que nos hemos trazado, a ese objetivo que hemos definido como parte de nuestra vida en este caso. Sí, correcto. Angie seguro que lo hizo con miedo, estoy seguro, porque todos cuando hacemos algo que no hemos hecho nunca lo hacemos con miedo, pero aún así lo hacemos, porque sabemos que después del miedo están las ganancias, pero hay que hacerlo con miedo y hay que superar el miedo, esa es la gran barrera limitante. Pero al final, cuando ya has pasado el miedo y ya te das cuenta de que puedes hacer más, de ese potencial que estabas hablando, entonces al final te acabas atreviendo a más y empiezas a ganar esa autoconfianza. El miedo nunca desaparece, pero aprendes a vivir con él
y aprendes a controlarlo. Entonces, volviendo al tema del cambio y el tema de las metas, ningún cambio está exento de riesgo. Por lo tanto, hay miedo inherente al propio cambio por parte de las personas que van a ser impactadas por el cambio, y la propia persona que toma la decisión del cambio, si es un buen gerente, si es un buen líder, tiene que ser consciente y es consciente de que eso va a provocar miedo, va a provocar incertidumbre. Y eso es parte de ese nivel de conciencia que necesitamos tener desde el principio. Y eso necesita de comunicación. Y solamente te puedes comunicar con la gente cuando tú crees en ello. Porque si tú crees en ello, ellos van a creer en ti. Entonces, en el caso de Angie, por ejemplo, también, aprovechando el ejemplo, yo creo que Angie en estos momentos ya es consciente de que para que la gente crea en ella, primero ella tiene que creer en sí misma. Precisamente. Y fíjate que fue muchas de las reflexiones que ella hacía al final y me parecieron poderosas, personalmente te lo comento, porque es una niña, 19 años, bueno, imagínate a la corta edad tener una experiencia de ese nivel, tener la aceptación de un público exigente, en este caso, Centroamérica nos damos porque es muy exigente en algunas cosas, ¿verdad? No todo, y en México en específico, porque es que hay mucho la cultura del artista, de cante, de la voz, están acostumbrados a escuchar buenas voces, ¿verdad? Entonces también hay un nivel de exigencia alto y ella en ese lugar pues se desempeñó con buen, con decoro, haciendo muy bien las cosas, al final llegó en segundo lugar, perdió ahí la final, pero ganó más de lo que cualquiera de nosotros pudiera decirlo con la experiencia y precisamente superando sus miedos, que al final fue su gran triunfo, ¿verdad? O su gran trofeo, el que se trae a casa en este caso. Y a partir de aquí, pues esperamos que le vaya de lo mejor de la vida y estaremos listos para apoyarles en cualquier momento, ¿verdad? Por supuesto, hay que apoyar a la gente que se atreve a hacer cosas y sobre todo que acaban representando un país, ¿no? Porque al final están creando marca país. Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Así es, completamente de acuerdo. De igual manera, toda la gestión de cambio y cuando definimos metas y objetivos sensatos, pues van de la mano. Si la empresa cambia, si las organizaciones cambian, nosotros como colaboradores de estas empresas, pues tenemos que ir de la mano para que ese cambio precisamente sea lo menos doloroso posible y que nos permita crecer. Y para Correcto. crecer, tienen que estar bien establecidas estas metas, ¿cierto? Ajá, efectivamente. Mira, hay dos variables que impactan también y hay que tomarlas muy en cuenta hoy en día con el tema de los cambios y con el tema de establecimiento de metas. Una de ellas es el gran reto multigeneracional que cada vez es más común en las empresas. Si no somos conscientes de con quién estamos trabajando, cuáles son sus preferencias conductuales, qué es lo que les gusta, qué es lo que definitivamente no les gusta, señores líderes, señores gerentes, van a tener problemas. Y ni soy adivino, ni tengo una bola de cristal. Eso viene, eso viene. Hay que tener ese nivel de conciencia a día de hoy, porque dentro de 3, 4, 5 años ya va a ser tarde, ya va a ser tarde. Yo creo que actualmente estamos ya rozando o estando muy cerca en Centroamérica del 50% de la fuerza laboral del país con millennials. Porque un millennial ya no es un patojo de 20, 22 años, ya es una persona de 30 años, que a lo mejor está casado, que ya tiene hijos, que está pagando una hipoteca, que tiene su carrera, que tiene su maestría. Un millennial ya no es un patojo. Eso es bien importante, ser conscientes del gran reto que supone el efecto de las multigeneraciones que existen actualmente en la empresa. Y otro factor bien importante es la retroalimentación durante el cambio o cuando se ha establecido una meta y unos objetivos para que la persona en todo momento esté informada de la realidad de lo que está sucediendo. Yo no puedo permitirme el lujo como líder o como gerente de esperar 365 días para dar retroalimentación a una persona y decirle, ¿sabes qué? Te fue súper bien. ¿Sabes qué? Te fue de la patada. Lo siento mucho. Estoy exagerando, evidentemente, pero esa frecuencia de retroalimentación con empatía con la persona es bien importante para que las personas al final, que son los que logran los objetivos corporativos, los objetivos de las organizaciones, son las que tienen que lograr sus propios objetivos.
El objetivo empresarial va a suceder si las personas a nivel individual cumplen sus propios objetivos personales, que al final es una mezcla entre los objetivos que tienen en la empresa y sus anhelos y sus deseos personales. Y cuando logramos ese engagement o ese link entre cada una de esas dos cosas que acabas de comentar, entre los anhelos nuestros como colaboradores o como emprendedores de cualquier índole y los objetivos de una empresa como tal, en ese momento es cuando empezamos a evolucionar y empezamos a generar cambios que pueden trascender y pueden permitirnos lograr aquellas metas y objetivos. Y me llama mucho la atención también algo que comentaste con respecto al cambio generacional. Mucho hablamos de los millennials y de los millennials y de los millennials. Ya casi está pasada de moda la frase millennial, ¿verdad? Porque el millennial nació allá en los 79, 80, 80 y algo, o sea que ronda los 39, 40 años. Como bien comentabas, el 50% de las empresas en Centroamérica, de acuerdo a la estadística que nos compartías, posiblemente esté liderada, o no posiblemente, está siendo liderada en este momento por la generación millennial. Esa generación que ha sufrido tantos cambios y que hemos visto tantas cosas en tan poco tiempo. ¿Sí? Además, es la primera generación digital, natural, de origen. Ya nacieron con la tecnología. Dependiendo de en qué año nació cada uno, pues unos lo adoptaron un poquito más tarde, otros recién nacidos, pero fue la primera generación digital. Ve qué interesante. Y de ahí el gerente de cambio tiene que tener esa apertura para conocer cada una de estas generaciones y buscar la manera de alinear o de establecer aquellas metas y objetivos que vayan de la mano con estas generaciones, sin dejarla a un lado por las diversas situaciones que se escuchan y que se dicen y que en algún momento está, más temprano que tarde te das cuenta en todas las empresas. Sí, mira, el mejor consejo que le puedo dar a un gerente que nos esté escuchando para poder trabajar bien con las multigeneraciones, sobre todo con los millennials y con los centennials, que ya están empezando a incorporarse a la fuerza laboral, es que poco a poco se vayan transformando en coaches, que agarren su gafete de gerentón y lo pongan en la gaveta si es que quieren llegar a sus objetivos a final de año y que les felicite la junta directiva. Que empiecen a dejar de ser jefes y se vayan convirtiendo en líderes de alguna forma, utilizando herramientas de coaching. Interesante, la verdad. Y es precisamente todas esas situaciones que al final pues tienen que ver con el resultado de las organizaciones y por ende con nuestro propio resultado como parte de las organizaciones. Y cuando lo vemos desde el punto de vista persona, pues también tiene que ver mucho cómo nos vamos a poner a liderar nuestros núcleos cercanos, nuestros amigos, cómo vamos a compartir con cada uno de ellos. Tiene que ver mucho con esa apertura al cambio y hasta cierto punto a tener esa tolerancia, vamos a decirlo de esa manera, en algunos casos, ¿verdad? Sin llegar a ser permisivo, pero sí tolerante para algunas situaciones que se presentan en el día a día. Mira, tengo un caso real de un amigo que tiene un restaurante y me decía un día, Carlos, dice, tengo verdaderos problemas al final del día cuando cerramos el restaurante, porque los meseros pues se ponen a cerrar la caja, a recoger los alimentos, a hacer limpieza en la cocina, barren, tal, pero nadie quiere meter el mobiliario de la terraza para adentro. Como que todo el mundo se escurre, no quieren cargar las sillas, las mesas. ¿Qué hago? Y entonces yo le dije, pues mira, Pedro, yo te sugeriría, en base a lo que yo sé de liderazgo, se lidera con el ejemplo. Entonces, hazlo tú, prueba a hacerlo unos días, tú solito. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Si yo soy el dueño del restaurante. Digo, vamos a ver, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Tú quieres que acaben recogiendo y metiendo las sillas y las mesas de la terraza y que se recoja rapidito el restaurante? Claro, de verdad, haz la prueba, hazlo tú por unos días, a ver qué pasa y me cuentas. A los 2 días me llama y me dice, Carlos, ¿tú has hablado con mi gente? Digo, ¿yo qué voy a hablar con tu gente? Para nada. El primer día me miraron con los ojos así como platos, como un búho. Ya, este tipo está loco. No sabemos qué ha comido, qué ha bebido, qué ha fumado. El segundo día empezaron a acompañarle. Y a partir de ahí, durante casi una semana, lo hacían todos juntos. Y luego ya él, como tenía otras responsabilidades, tiene que ver el cierre numérico de la caja y tal, pues lo suyo es que cada uno se dedica a ciertas cosas para que cierren todos rápido y se vayan rápidamente a su casa por la noche. Claro. Pues sucedió.
que al final ellos de forma inconsciente, pero educados por medio del ejemplo y de su líder, empezaron a hacer algo que no querían hacer al principio, porque vieron a su líder hacerlo. Importante el ejemplo, al final eso permite bajar esa información y con el ejemplo, pues como los niños al final, pues los niños también aprenden con el ejemplo, ¿verdad? Somos responsables en algunos casos de mostrar esos cambios precisamente para que esos cambios ocurran en las organizaciones. En algún momento cuando tenemos cargos, ¿verdad? Algún tipo de cargo, jefe, supervisor, coordinador, aquellas personas que lideran un equipo de personas, sencillamente el que está ahí al frente y le dicen, usted se va a encargar del equipo, esa persona también tiene que liderar con el ejemplo y que eso le permita avanzar, que es lo que al final se requiere. ¿Qué dice Carlos? Estamos entrando en el último segmento. Rápidamente, hablemos un poco del libro como tal. Nos adentramos en el tema de las metas y los objetivos sensatos, pero me interesaría escucharte un poco hablar de tu tercer bebé, del pequeñín que tienes ahí, que es precisamente el gerente de cambio en este caso. Sí, bueno, aquí lo tengo un ejemplar aquí para que la audiencia que nos está siguiendo por Facebook pues vea cómo es la carátula por si llegase a Honduras en algún momento, pero este es mi bebé, no llora, así que lo tengo bien educadito de momento. Bueno, mira, te cuento un poco acerca de la estructura del libro. El libro, todos los capítulos del libro tienen la siguiente estructura. Comienza con una introducción, es como un appetizer, es como un aperitivo para tomar un poquito de conciencia en cuanto a la relevancia del tema que se va a tratar en el capítulo. A continuación tenemos una historia relevante, un caso real de algo relacionado con lo que se está tratando en el capítulo. Luego viene una entrevista con un líder empresarial de reconocido prestigio aquí en Guatemala, de empresas multinacionales, transnacionales a nivel regional, pero que tienen o sus sedes o alguna de sus sucursales aquí en Guatemala. Y por último, tenemos dos cosas más bien importantes a nivel didáctico. La primera, ni modo, algo teórico, algo de teoría, pero muy al grano, muy concreto, muy para que la gente capte la aplicabilidad de lo que está viendo, de lo que está leyendo y de lo que está entendiendo. Y por último, todos los capítulos tienen un mínimo de 2 herramientas para que puedan ser aplicadas de forma inmediata relacionadas con el tema del capítulo. Esa es la estructura general del libro. Y bueno, pues tratamos la importancia de la humanización de los cambios, porque al final los cambios, mira, hay una frase que me encanta, de ¿cómo se llama? Lilith Harrison, que es una empresa enorme a nivel mundial de reclutamiento de personas, que dice que aunque el reto sea organizacional, el verdadero cambio siempre ocurre a nivel individual. Y ahí resalta la gran importancia de ser conscientes de que todo cambio empieza en las personas. Entonces, el enfoque principal de todo cambio es humanizar, ser conscientes de que el cambio se va a dar si las personas quieren y si están convencidas. El segundo capítulo habla sobre el tipo de liderazgo que necesitas para ejecutar. El tercer capítulo habla precisamente del reto multigeneracional que hablábamos antes. El capítulo 4 habla de cómo pasar de ser un gerente a ser un coach. Y se comparten herramientas de coaching y de cómo se puede trabajar esa transición de un gerente a un coach, no para ser coach profesional, porque para eso se requiere una certificación internacional, estar estudiando y mucha práctica durante casi un año, ¿no? Pero sí, por lo menos, entender cuál es la metodología, la estrategia y el uso de algunas herramientas que te pueden ayudar, y de hecho ayudan, a que la gente trabaje mucho mejor y logre mucho mejor sus metas, por autoconvencimiento, por autoconvencimiento. El capítulo 5 es el de metas inteligentes y objetivos sensatos, que es el que hemos estado tratando sobre todo en la entrevista de hoy. El 6 habla de preguntas súper poderosas, aquellas preguntas que puedes utilizar como coach, como líder, para que hagas reflexionar a la gente y mediante esa introspección y esa reflexión lleguen solitos a la conclusión de qué camino tomar o por qué no están logrando la meta o por qué no están avanzando. Pero tiene que salir de ellos. No se lo puedes decir tú, tiene que salir de ellos. Entonces son preguntas que ayudan a que tú obtengas la respuesta sin que yo te la tenga que dar. El capítulo 7 habla sobre las estrategias para integrar equipos de trabajo para el cambio, tomando en cuenta el factor multigeneracional. El capítulo 8, penúltimo, habla sobre la motivación y la responsabilidad. Es decir,
¿De qué manera nos motivamos? A través de las acciones que ejecutamos, pero ¿cómo llegamos a ejecutar esas acciones? Esa es labor del líder. Y luego la capacidad de comprometerte con algo de verdad. El compromiso es una de las grandes pilares de un cambio, ¿no? Y eso solamente se consigue a través de responsabilidad. Y la responsabilidad jugada con el juego de palabras, responsabilidad, tener la capacidad de poder responder ante determinadas situaciones con las habilidades que tenemos. Y si no las tenemos que conseguir o las tenemos que aprender. Y el capítulo 9 habla sobre la retroalimentación empática, que también lo comenté antes, y es bien importante a la hora de ponerte en los zapatos de las personas y el por qué no están avanzando o el por qué les está costando más adoptar el cambio, qué dificultades se están encontrando y cómo les puedo y les debo ayudar para que su éxito acabe siendo mi éxito y acabe siendo el éxito de todos y el éxito de la empresa. Ve qué interesante en unos minutos cómo pudiste relatarnos el libro y como bien decías en el principio de la descripción, pues hemos tenido la oportunidad a lo largo de esta hora de poder hablar del tema y de tocar muchos de los temas que precisamente vienen en el libro. Pues será relevante poder tenerlo aquí para distribución en el país. De repente hay alguna oportunidad de que viaje de Guatemala una vez que ya sea el bestseller allá en Guatemala, pues lo pasemos a Honduras para hacerle alguna aplicación por acá que de repente pues sí es necesario, ¿verdad? Tema de gerente de cambio. Carlos, la verdad que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Agradezco el tiempo que nos dedicas. Sé que tu agenda es bien ocupada y sé que hoy abriste un espacio precisamente para poder compartir con el público de Conexión 504 y con todos los radioescuchas que están pendientes de la señal de la 96.1 Freedom, que es desde donde transmitimos para todo el norte de Honduras. Ha sido un auténtico placer, disfruto muchísimo. El tiempo se encuentra. Al final uno no puede gestionar el tiempo, lo que puede gestionar son las prioridades, entonces hay que saber jugar con las prioridades y yo hoy he encontrado la fórmula para poder cambiar un poquito mis prioridades y poder atenderte con muchísimo gusto, con mucho placer y encantado. No, muchas gracias a ti, Carlos. Carlos, me encantaría, si tienes redes sociales, si alguien quisiera contactarte y conseguir algo de la información con respecto al libro, ¿hay alguna manera de hacerlo? ¿Redes sociales o tu página? No sé, ¿tú me indicas? Sí, mira, yo como trabajo para una corporación, pues de momento no tengo desarrollada una marca personal, pudiéramos decir, pero a mí se me puede contactar a través de LinkedIn y a través de Facebook, digamos que por un inbox o por mensajería privada. Solo me solicitan amistad indicándome el motivo de por qué quieren contactar conmigo, que sería el libro de Gerente del Cambio, y de una forma o de otra podríamos hacérselo llegar ya sea en formato digital o en formato físico a la persona que pudiera estar interesada. Sí, sí, por supuesto. Bueno, qué interesante saber que también está informado para mucho más rápida y mucho más ágil la distribución en el sentido de el viaje tras fronteras. Ajá, correcto. Hoy en día la tecnología es parte de nuestra vida. Ve que ahora nos da la oportunidad de poder conversar contigo en tiempo y forma, en tiempo real, desde la hermosa ciudad de Guatemala, donde estás, y para Honduras, y en específico para San Pedro Sula, que es donde nos encontramos. Ajá, ok. Sí, la verdad que es una maravilla. No nos hemos dado cuenta, nos hemos adoptado y hemos adoptado la tecnología sin darnos cuenta y ya forma parte de nuestra vida. Está en el diario vivir y lo vemos con algunos aparatitos que por ahí están siempre de la mano, ¿verdad? Hay mucha información que poder hacerlo. Invitar al público y a todos los radioescuchas y cibernautas de este tan gustado programa, si requieres un libro interesante que traiga mucha información y sobre todo, me encanta eso de las herramientas al final de cada uno de los capítulos que te permitan avanzar y todo con respecto al cambio, a cómo gerenciar el cambio y cómo volverte un gerente o un líder de una empresa que te permita lograr tus objetivos y tus metas desde un punto de vista de liderazgo, porque es parte de lo que estás haciendo, de coach y de liderazgo. Te invito a que busquen en este caso Carlos de Santiago en todas sus redes sociales, en Facebook y en LinkedIn, que son las dos redes que está utilizando ahora para poder buscarlo y solicitar cualquier información relevante con respecto al tema. Carlos, la verdad que como te lo comenté, un verdadero placer, qué bueno que nos dimos la oportunidad de conversarlo y de compartir con el público este tan gustado tema, que al final nos deja mucha instrucción, que es precisamente lo que buscamos para cada uno de los radioescuchas y los cibernautas que están pendientes de la señal. Pues ha sido un placer, Héctor, y terminaría con una frase que para mí significa mucho y me la repite constantemente mi mentor, John Maxwell, y es que
tengamos siempre una actitud de aprendiz toda la vida, para que podamos desarrollarnos y para que podamos crecer profesional y personalmente. Entonces, estar dispuestos a estar capacitarnos, a tener esa apertura a que no lo sé todo y siempre alguien puede enseñarme algo, es vital si realmente queremos apostarle a llegar a alcanzar, como Angie, pues, el máximo potencial, ¿no? Estar dispuestos siempre a aprender, tener una actitud de aprender. Actitud de aprender, precisamente, como bien lo comenta Carlos, desde la hermosa ciudad de Guatemala, y es parte de los pilares que nosotros hemos diseñado para este programa. ECO, educar, capacitar y orientar. Siempre le pregunto, ya finalizó la semana, me encanta el viernes, que pasen un feliz fin de semana a todos, pero antes hay una pregunta que quiero que ronde en la cabeza de cada una de las personas que están ahí. ¿Qué aprendieron durante esta semana? ¿Qué oportunidades se dieron de aprender algo? Siempre debemos permanecer abiertos a la oportunidad de aprender algo, que es precisamente ese mensaje que nos deja Carlos de Santiago desde la hermosa ciudad de Guatemala. Desde allá compartimos. Carlos, un verdadero placer, agradecerte la oportunidad y te recuerdo, es la primera y esperamos que no sea la única, así que esperamos muchas en ocasiones más que podamos tener la oportunidad de comentarnos, de conectarnos y sobre todo de conversar estos temas que traen mucha relevancia para las organizaciones y para nosotros como colaboradores, ¿por qué no decirlo así? Ok, pues será un placer. Nos coordinamos y trataré de hacer magia otra vez, tratando de cambiar mis prioridades, porque el tiempo no se puede cambiar, las prioridades sí. Un placer, Héctor, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Saludos a ti y a tu familia y gracias por la oportunidad que nos brindas. Rápidamente quiero decirle a todo el público de Conexión 504, hoy es viernes 28 de febrero, hay evento en Food Truck City. Carlos, cuando vengas aquí a San Pedro Sula, te invito, Boulevard Micheletti, escasos 30 metros de la Kielsa, puedes encontrar el Food Truck City Jardines. Eventos de viernes, sábado y domingo, un lugar familiar donde puedes degustar alrededor de unos 20 restaurantes de comida internacional y sobre todo puedes presenciar un buen y muy relevante acto que siempre tienen ahí con algunos artistas o algunos eventos que realizan y planifican precisamente para compartir con todas las personas que asistan ahí. Así que Food Truck City está completamente disponible hoy viernes, invitados todos y mañana sábado para que puedan participar de un gran evento que tienen aquí en Boulevard Micheletti, el Boulevard que te lleva precisamente a la universidad en San Pedro Sula. De igual manera, si tienes tema con tu aire acondicionado, el aire acondicionado de tu vehículo, estás lejos, Carlos, pero si estuvieras aquí en San Pedro, con todo gusto te recomendaría Aires de Honduras. Aires de Honduras, confianza, responsabilidad y garantía. Si tu problema es con aire acondicionado, 2216-2722, línea telefónica para que estés conectado con ellos y puedas acercarte a que reparen tu aire acondicionado. Y por qué no decirlo, la mejor opción, Manecos, mecánica en general para vehículos, motocicletas, lubricentro, lavado de vehículos. Si quieres hacer una cita para reparar tu vehículo, 8880-2390 es la línea que está completamente disponible para que puedas llamar y hacer una cita. Si estás en ese sector, precisamente a ti que viajaste a Tela, Carlos, y pasaste por San Pedro, camino a Tela, hay una ciudad que se llama Lima, linda la ciudad. Si vives en esa zona, te puedes acercar a Manecos, ellos te pueden prestar un servicio de primer nivel para tu vehículo con respecto a mecánica general, para motocicletas, si tuvieras alguna en el caso, lubricentro, lavado de vehículos y todo lo que requiere pues una unidad de transporte, ahí te embellecen tu máquina y te la dejan como debe ser, funcional, que es precisamente lo que queremos. Agradecerles a todos la preferencia, pues hoy cerramos aquí, hoy tuvimos la gran oportunidad de estar con Carlos de Santiago desde Guatemala. Le agradecemos a cada uno de ustedes por permanecer durante una hora con nosotros y los invitamos a partir del lunes de 7 a 8 de la noche y de lunes a viernes con un programa más de tu programa Conexión 504. Por hoy es todo, buenas noches y feliz fin de semana.